Amén. Bien, vamos a continuar con la serie que tenemos de predicaciones de la carta del apóstol Pablo a las Gálatas, así que pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Y para refrescarnos un poco de lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos, nosotros veíamos cómo el apóstol Pablo había salido de Siria, Antioquía de Siria, y fue a la región de Galacia. Decíamos que en la región de Galacia no había una sola iglesia, sino eran varias iglesias en esa región. Y ese es su primer viaje misionero. Y Pablo, cuando él regresa a Antioquía de Siria, se da cuenta de que en menos de un año, las iglesias habían sido infiltradas por los judaizantes. ¿Y qué decían estos judaizantes? Decían que está bien que crean en Jesús para salvación, pero no es necesario, no es suficiente, sino que tienen que, para crecer en su relación con el Señor, tienen que abrazar la ley. No se pueden despegar de la ley si quieren seguir creciendo en el Señor. Y Pablo le dice eso de ninguna manera. Y Gálatas 3:3 podría centrarse el mensaje de Pablo. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ahora van a ser perfeccionados, ahora van a crecer y van a madurar por la carne. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y la carta a los Gálatas nos ayuda a vivir la vida cristiana entendiendo que no es a través de la religiosidad, sino a través de la dependencia del Señor. A través de la dependencia de su Espíritu Santo es que vamos a crecer. No es guardando ritos, no es vistiéndome de cierta manera, es a través de nuestra relación con el Señor. Y en el capítulo 1 y 2, Pablo se ve obligado a defender sus credenciales. Porque él se decía de Pablo: ¿y quién es ese? ¿Ese vino ahora? ¿Ese no fue parte de los 12? ¿Ese vino ayer? Pablo le dice: no, a mí me escogió el Señor. El Señor me escogió. Y además, no solamente que el Señor, sino que las columnas de la iglesia, es decir, Juan, Santiago y Pedro, lo habían confirmado que sí, que el mensaje que llevaba Pablo era del Señor Jesucristo y era un mensaje verdadero. Y en los capítulos 3 y 4 pues veíamos cómo Pablo presentó su doctrina. Y Pablo les habló del padre Abraham. Y les dice: dígame, ¿cómo fue salvo Abraham? Ustedes que defienden tanto la ley, ¿cómo fue salvo Abraham? O sea, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Fue por las obras de la ley, por guardar la ley, o fue por fe? Pero Abraham fue 600 años antes de la ley de Moisés. Entonces, obviamente que no fue por la ley. Y eso les quiero hacer entender. Abraham fue creyente antes de circuncidarse. Y eso es lo que él quiere hacerles entender. Ustedes no tienen que volver a la ley. Pero entonces, ¿que la ley no sirve para nada? No, claro que no. Pablo dice: no, espérate, la ley es buena. La ley es buena, pero la ley era un tutor. La ley era una instrucción. Era para guiarnos ¿a quién? A lo perfecto, a Cristo. Y ahí Pablo les había dicho: no, ustedes tienen privilegio, tenemos privilegios en Cristo. Todos nosotros tenemos privilegios en Cristo. Y les había dicho: somos hijos de Dios, somos bautizados en Cristo, somos uno con otros creyentes. Nosotros ahora somos parte de un solo cuerpo. Y les decía: ustedes ahora lo que somos es hijos espirituales de Abraham. Y veíamos en la prédica pasada, como en el capítulo 4, como Pablo les dice: no vuelvan a la esclavitud, porque eso es una esclavitud. Si tú quieres agradar a Dios siguiendo ritos, vas a caer en una esclavitud. No vuelvan a eso. Y concluye el capítulo 4 con una alegoría donde habla de Sara y Agar y cómo debemos de imitar a Sara, porque Sara
creyó en la promesa, aunque al principio no, ¿verdad? Al principio dudaron, pero al final ellos creyeron y la bendición que ellos tuvieron fue por la promesa del Señor, no fue por obras. Cuando quisieron hacer algo con Agar, entonces eso lo hicieron, pero por su propia carne y les fue mal. Él dice, no, vamos a imitar a Sara, vamos a imitar a la promesa. Y ahora que Pablo nos ha dado mucha doctrina, entonces como algo que caracteriza a Pablo es, ok, ya tenemos la doctrina, ahora vamos a la práctica. Y el capítulo 5 y el capítulo 6 son muy bonitos porque Pablo ya empieza, ya tienes la doctrina, ahora ponla en práctica. Hermanas y hermanos, pongamos en práctica lo que tanto aprendemos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, manténganse firmes en la libertad que tienen en Cristo. No sean fácilmente persuadidos. No sean fácilmente persuadidos, movidos a regresar, a ponerse un yugo. ¿Cómo yo me santifico? ¿Cómo crezco en mi relación con el Señor? ¿Será siguiendo una serie de reglas? No. Ahora tenemos la libertad y nuestra libertad es para agradar al Señor. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué sucedía? Que el circuncidarse era un distintivo de la ley. Desde que un judío nacía a los 8 años a los 8 días de nacido, ya era circuncidado. Entonces ya ahí empezaba a diferenciarse. Empezaba con algo físico, empezaba con algo externo. Pero Pablo dice, si ustedes empiezan guardando la ley, como por ejemplo el de circuncidarse para ustedes querer santificarse delante de Dios, para crecer espiritualmente delante del Señor, entonces, ¿qué es lo que dice? En vano murió Cristo. Porque o es por esfuerzo humano o es por lo que Cristo hizo. ¿Por qué es? ¿Por qué usted crece en el Señor? ¿Por sus propios esfuerzos? ¿O por el Señor? ¿O por lo que el Señor, el mismo Dios que lo salvó y usted creyó en Él, no por obras, sino usted por creer, usted ha sido salvo? Ese mismo Dios es el Dios que lo va a hacer a usted crecer, no por obras que guarde, sino por su relación con el Señor. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo soy justificado guardando normas, entonces por demás murió Cristo. Entonces por nada murió Cristo. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si lo quieres hacer a tu manera y no a la manera de Dios, entonces Dios te dice, ¿quieres seguir la ley? Pues entonces vas a tener que seguir toda la ley. No es un poquito, sino es 100%, porque eso es lo que exige la ley. Si quieres subir la escalera de guardar cosas delante de Dios, no, yo me levanto a tal hora, yo hago esto, yo me visto de esta manera, yo soy santo. Hermano, miren, es a través de nuestra dependencia del Señor. Si usted quiere cambiar en su vida, en su relación con el Señor, olvídese de las reglas y piense en el Señor. Usted lo necesita, el Dios, te necesito. Señor, te necesito. Piensa en eso y agarrado de Él, los cambios se van a producir. Es un peligro creer que uno, o tratar de pensar que yo puedo con mis propios esfuerzos. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Han caído de la dependencia de Dios. Y le sigue haciendo énfasis Pablo en esto, porque esto es algo que Pablo lo tiene bien molesto. Que quieran volver a atarse a la ley. Si tus ojos no están en Cristo, sino en lo que haces, entonces está muy feo para la foto.
Nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Nosotros esperamos al Señor en fe. Y la vida cristiana se debe vivir así, en fe. Y a Dios no le importa si usted es circuncidado o no. A Dios, ¿sabe qué es lo que le importa? Nuestra confianza en Él. Por eso dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ni la incircuncisión. Versículo 7. Vosotros corréis bien, o corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién se interpuso? ¿Quién los estorbó? ¿Quién los cambió? Y dice versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Estas ideas de volver a hacer ciertas y determinadas cosas para yo crecer en el Señor, vienen sino de falsos maestros. Jesús había dicho en Mateo 7:15, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque que vienen a vosotros con vestidos, como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El falso nunca viene abiertamente, siempre viene engañado. O sea, siempre viene vestido como mansito, pero por dentro tiene maldad. Y dice Jesús, cuídense de eso. Y son estos mismos lobos rapaces, falsos maestros, que han metido en la mente de los Gálatas, de los hermanos Gálatas, el que tengan que volver a una serie de normas y requisitos para agradar a Dios. Y versículo 9, Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito contamina todo. Un poco contamina todo. Dice el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. La Biblia nos dice que cualquiera que se quiera meter de maestro, que se quiera enganchar de maestro. Dice Santiago 3:1. Miren, escuchen la advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuando Pablo está diciendo aquí que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, o sea, los que los están influenciando llevará la sentencia, es porque el Señor va a juzgar esas acciones. Y todo el que se meta, el que quiera abrir la Biblia para enseñar a otros, si usted se engancha de maestro, Dios lo va a llamar a cuentas por todo lo que está diciendo. Porque con su boca usted influencia a los demás. Con lo que usted dice, yo parado aquí, pienso en esto y tiemblo. Y digo, Señor, cúbreme, Señor, ayúdame a llevar un mensaje, no lo que yo quiera decir, sino tu palabra íntegra. No lo que a mí, porque todos venimos con pensamientos, todos venimos con nuestras propias ideas. Y cuando leemos la Biblia, venimos con nuestros pensamientos. Y a veces queremos entender las cosas de una manera o la queremos acomodar, aunque no encaje bien, pero tiene que ser así porque que así yo creo que es. Y tenemos que ser humildes y entender que no se trata de nosotros, sino se trata del Señor. Y el Señor quiere que seamos íntegros al momento de compartir su palabra. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo dice que la razón por la que él está siendo perseguido, que él sufre persecución, es por ese mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es una ofensa para los demás. Para el mundo es una ofensa. Que alguien haya muerto por mí
Eso como que no tiene sentido. O que alguien en la cruz murió por mí. ¿Qué es eso? Eso es locura para el que se pierde. Entonces el mensaje en sí ya es una ofensa. Porque el mensaje te dice, el mensaje de la cruz te dice, tú no puedes salvarte por tus propios esfuerzos. No, porque yo me porto bien, yo no hago esto, ayudo a los demás, etcétera, etcétera. Y el mensaje de la cruz te dice, no, para tú ganarte el cielo de esa manera, tienes que ser perfecto. Y eso es una ofensa. Tener uno que rendirse y decir, no se trata de mí, sino se trata de Jesús. Y creer lo que Él hizo en esa cruz, que entregó su vida por nosotros. Y si el mensaje ya de por sí es duro y es fuerte y ofensivo, hermanos, seamos cuidadosos al escoger nuestras palabras cuando compartimos el mensaje con el otro. Yo hablaba con un pastor y él me decía que en su tiempo de ignorancia, de nuevo creyente y eso, él decía que él salía a la calle, se ponía en la acera y a la gente que pasaba le decía, arrepiéntete, hijo del diablo. Y él nada más se agarraba la cabeza y se reía y decía, wow, Tú decías, o sea, lo que le quiero decir, hermano, es que si el mensaje ya es fuerte, no lo hagamos más fuerte. No insultemos al otro. Yo escuchaba también en YouTube, veía un video. Mira, estás vestida como una prostituta, le decía a una muchacha, a un predicador. Una que estaba caminando, estás vestida como una prostituta. Y en algunos casos ustedes ven varios videos que se devuelven y pelean. Y tú dices, ¿y a eso nos llamó el Señor? El mensaje de la cruz por sí solo es ofensivo, hermanos. O sea, que seamos cuidadosos con nuestras palabras hacia los demás. Mire como la respuesta de Pablo, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Estos que están metiéndoles todas estas ideas torcidas. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y quiero decirle, hay dos posibles interpretaciones, digo, las que puede ser que haya más, pero las que los eruditos dicen, bueno, aquí está hablando Pablo de una manera sarcástica, dice, ojalá que se corten, no solamente se circunciden, sino que se corten todo. Algunos entienden eso, otros entienden, cuando dice ojalá se mutilasen, algunos entienden, ojalá que se separasen completamente de ustedes, se apartasen completamente de la iglesia y salgan y se aparten de ustedes. O sea, hay dos posibles interpretaciones. Yo lo que le puedo decir es que a Pablo le molestaba mucho esto. Le molestaba mucho lo que estaba sucediendo aquí. Ahora Pablo va a hablar de libertad, pero ojo, libertad, no libertinaje. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. La libertad que nosotros tenemos en el Señor, que no estamos guardando leyes y eso, pero no lo convierta en libertinaje. Hay que tener cuidado de no pasar a un extremo. Usted es libre, pero ¿para qué es libre? ¿Para qué es nuestra libertad? A libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué es nuestra libertad? Para servir y amar. Amar y servir unos a otros. Para eso, esa es nuestra libertad. No es para que usted haga lo que le dé la gana. Somos libres para amar, para ayudar, para ser de bendición. Hermanos, cuando nosotros pensamos, y mientras más pensamos en lo que hizo, recordando lo que hizo Jesús hoy, o un domingo, ¿verdad? Como hoy. Mientras más pensamos en lo que Dios hizo, que dio a su Hijo, mientras más nosotros entendemos lo que el sacrificio de Dios por nosotros, que no lo merecíamos, mientras más lo interiorizamos, entonces cuando usted lo crea de verdad y lo interiorice de verdad, entonces usted va a poder amar a los demás. Porque nosotros fuimos amados cuando no
merecíamos ser amados. Cuando un Dios eterno y perfecto envía a su Hijo por amor para el rescate de esta humanidad, para el rescate suyo y mío. Y cuando nosotros entendemos los pecadores que somos, entonces podemos empezar a amar a los demás y tener compasión por los demás. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, libres para amar. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. No somos libres para lastimar al otro. No somos libres para darle una insultada al otro. No somos libres para comernos al otro. Somos libres, tenemos libertad, pero para amar, para servir libremente. Tienes libertad para servir. Sirve y sirve con todas tus fuerzas, con todo lo que tú puedes. Ama con todo tu corazón a los demás. Ama, que no tienes límites, no hay límites ahí para amar. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no se consuman. ¿Cómo lo hago, Pablo? ¿Cómo lo hago, Pablo? Sería la pregunta, ¿verdad? Y Pablo va a decir ahora, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué debemos hacer entonces, dice Pablo? ¿Cómo lo hacemos? Pablo dice, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Nosotros tenemos que depender del Espíritu. Dice aquí, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere ser satisfecha. La carne quiere ser alimentada y va a buscar la manera, porque mientras usted busca del Señor, esa carne pasa hambre y esa carne necesita ser alimentada. No necesita ser alimentada. Ella quiere ser alimentada, pero no tenemos que obligatoriamente alimentarla. Ella quiere alimentarse. Esa naturaleza pecaminosa. Dice 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais. Entonces hay aquí una lucha interna. Si agrado el espíritu, entonces la carne está incómoda. La naturaleza pecaminosa está incómoda. Y si agrado a la carne, entonces el Espíritu Santo no se siente bien. Entonces aquí hay una lucha interior. Porque mientras estoy agradando al Espíritu, mientras estoy agradando a Dios, entonces la carne está incómoda. Y mientras estoy agradando a la carne, pues el Espíritu está contristado y no se siente bien. Entonces aquí hay una lucha interior, una lucha constante. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, la victoria del Espíritu sobre la carne no es a través de la ley. No estás bajo la ley. La ley nunca pudo controlar a la carne, ni podrá hacerlo. Guardar ciertas reglas no lo va a usted hacer controlar la carne. Levantarse temprano, vestirse de cierta manera, no lo va a hacer a usted controlar la carne. Lo que va a hacer es que la carne va a pasar necesidad y trabajo. Pero esa carne lo que va a hacer es que va a querer comer. Y desde que tenga una pequeña brecha, pues de una vez va a querer ser satisfecha. Y el versículo 19 nos va a presentar cómo son, cómo se manifiesta, cómo se ve las obras de la carne. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí va a empezar con los pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego continúa con los pecados religiosos: idolatría, hechicería. Luego nos habla de los pecados sociales: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. Luego va por los pecados personales: homicidios, borracheras, orgías. Pero ahí no ha mencionado el pecado que yo hago, podría decir alguno. Si continúe leyendo.
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 6, versículo 9 al 11, hay unos pecados que se parecen y la manera en la que Pablo lo presenta está parafraseado igual. O sea, pero Pablo, ¿qué nos dice? Y me gusta lo que dice en el versículo 11, 1 Corintios 6, 11. Cuando menciona los pecados, ¿verdad? Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Me gusta como Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 6 de 1 Corintios, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ustedes no son así. Esa no es su naturaleza. No se comporten así. Estos pecados que mencionamos, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todo ese tipo de discusión y pelea y herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dicen que los que practican eso no heredarán el reino de los cielos. Pues ustedes no lo hagan, porque ustedes no son así. Y cuando cometemos pecado y cuando practicamos pecados, nos estamos pareciendo a los que no heredarán el reino de los cielos. Y estos erais, usted era así. Éramos así, ya no somos así. No quiere decir que no podemos caer en el pecado. Lo que está diciendo es, su identidad ha cambiado. No haga las cosas malas, porque su identidad es diferente. Usted se quiere, cuando uno empieza a hacer cosas como un mundano, uno está presentándose con una identidad que uno ya no la tiene. Usted no es así, así que no se identifique con los del mundo. Ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor. Y dice el fruto, no dice los frutos. Dice que el fruto del Espíritu, y cuando habla del fruto del Espíritu, habla del carácter cristiano, no habla de los dones. Y con los jóvenes hablamos de los dones del Espíritu. Los dones es una cosa. Dios da diferentes dones. Dios le da diferente capacidad a cada uno de nosotros. Para edificarnos, claro, no es para uno mismo, sino para hacer de bendición a los demás. Pero aquí habla de un fruto y algo que tiene que tener todo creyente. Todo creyente tiene que tener amor, gozo, porque dice el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley no produce estas cosas. Y todo esto nos habla del carácter cristiano. Cuando nosotros leemos de eso, amor, gozo, paz, paciencia, ¿usted no ve a Jesús aquí? ¿Y no tenía Jesús amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿No tenía Jesús todas esas cosas? Amor. ¿Qué entendemos? Cuando Pablo dice amor, ¿a qué se refiere? A ese amor sacrificial por los demás. Cuando habla de gozo, ¿qué es el gozo para el creyente? Estar en una fiesta, disfrutar. No, el gozo del creyente es la sensación de bienestar sin importar las circunstancias. Estamos llamados a tener gozo sin importar las circunstancias. Paz, ¿qué es paz? Una quietud interior independientemente de las circunstancias. Paciencia. Y la paciencia se prueba a través de los problemas, a través de la provocación. Usted puede ser paciente en un lugar que aquí sentado, yo soy paciente. No, la paciencia se prueba cuando se pone a prueba, cuando hay problemas,
cuando uno es provocado. Benignidad, esa benevolencia, bondad, fe, que es la confianza, ¿verdad? Mansedumbre, sumisión y consideración a los demás. Templanza, capacidad de dominarse a uno mismo. Qué tan difícil es controlar, ¿verdad? Dominar la lengua. Dice Santiago que ahí hemos caído todos. Y todos esos atributos, todo esto, y vuelvo y repito, lo vemos en Jesús. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en 3 capítulos anteriores, el capítulo 2:20, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted. Si Cristo vive en nosotros, entonces ese carácter de Cristo debe manifestarse. Debe manifestarse en nuestras vidas. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cuando dice andemos también por el Espíritu, es que usted, mi hermano amado, hermano y hermana, tenemos la habilidad, tenemos la capacidad de decir que no a lo que está mal. Tenemos la capacidad, pero tenemos que depender del Espíritu. ¿Cómo dependo del Espíritu? Señor, necesito de ti. Cuando tenga algún problema, necesito de ti, dame fuerza. Cuando usted siente que su paciencia sea probada, necesito de ti, Señor. Yo necesito porque yo no puedo. Reconózcalo y dependa del Señor. Usted no va a poder con sus fuerzas. Y Pablo quiere que entendamos esto, que nosotros vamos a crecer a medida de que estemos dependiendo del Espíritu Santo. Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy el árbol, ¿verdad? Y vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas. Yo soy el árbol, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Para nosotros dar frutos, para nosotros poder crecer en el Señor, ¿sabe cuál es nuestro trabajo? Estar pegadito de Él. Cuando estemos pegados, así como está la rama está pegada de un árbol, pues entonces vamos a dar frutos. Pero es a través de Él, porque Él es el que nutre la rama. No es la rama tratando de hacer que crezca la manzana o el fruto. No son las ramas. Nosotros no podemos hacerlo. Por nuestro propio esfuerzo no podemos hacerlo. Es dependiendo del Espíritu Santo. Señor, dependo de ti. Señor, necesito de ti. Señor, ayúdame a amar. Ayúdame, dame gozo. Dame paz en medio de ese problema. Y vamos a ir creciendo. A medida que dependamos del Señor, usted va a ver. Empezamos a practicarlo hoy. ¿Qué tal si lo practicamos desde hoy? Desde que salgamos de aquí, Señor, ayúdame. Ayúdame a tenerle paciencia a este hermano. Ayúdame a tenerle paciencia a mi cónyuge. Ayúdame, Señor, a tener gozo. Me siento triste, Señor. Necesito tu gozo, necesito tu paz. Dame paciencia, dame amor, dame benignidad, dame bondad, dame fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No a la vanagloria, no al irritarse con los hermanos, no a la envidia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos andar en el Espíritu, a que podamos poner en práctica, Señor, en que
y reconocer que dependemos de ti para todo. Dependo de ti, Señor. Ayúdanos a amar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sentir el gozo, la paciencia. Señor, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos en nuestro diario vivir, que podamos reflejar ese carácter de Cristo. Gracias, Padre, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.